Bendiciones, Dios te bendiga. Nuevamente estamos por aquí porque nuestro Padre nos da el privilegio de encontrarnos. Y hoy tengo una palabra de edificación y de bendición para tu vida que el Espíritu Santo puso en mi corazón y ante todo que sea Él mismo dirigiéndola y que sea Él ayudándome a fluir como Él quiere que yo entregue esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y el tema es el siguiente: Dios quiere sanar tu alma. Muchas veces estamos dentro de la voluntad de Dios, sirviéndole a Dios, ocupado en las cosas de Dios, adentro de la iglesia y haciendo muchas cosas para Dios, pero tenemos el alma prácticamente herida, nuestra alma está encarcelada, en amargura, y nuestra alma tiene unas condiciones que realmente no nos da la libertad de sentir la presencia de Dios como se debe, siendo personas que estamos ocupados en la obra de Dios y muchas veces haciendo la voluntad de Dios y estar en lo correcto, en la posición donde Dios nos quiere. En una oportunidad el salmista David dijo: saca mi alma de la cárcel. Es porque me imagino que en ese momento se sentía encarcelado al punto que él no podía sentirse libre para adorar, para orar, para inclinarse, para hablar ante la presencia de Dios, comunicarse al tener esa intimidad y esa relación con la presencia del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros nos hemos sentido de esa manera. Pero hay otra condición que me llama mucho la atención, y es cuando nuestra alma está en amargura, que todo nos realmente nos incomoda, ya no tenemos como quien esa tranquilidad o esa paciencia de aceptar la voluntad de Dios, porque en ese mismo momento todo nos irrita o lloramos en amargura, en rabia, en la incomodidad, y muchas veces estamos sirviéndole a Dios, obedeciéndole a Dios, haciendo las cosas que Dios nos está mandando, pero con el alma en amargura. Y nosotros necesitamos estar libres el día de hoy, que nuestra alma esté libre. Te lo digo por experiencia propia, porque me ha pasado. Y el Espíritu de Dios me dio esta palabra porque Él quiere hablarle a estas personas que sienten que su alma está en amargura, que su alma por un momento ha estado encarcelada, que por un momento su alma ha estado hastiada y no encuentra la salida, no encuentra la libertad, no encuentra por un momento lo que es el regocijo de tener la presencia de Dios. Porque cuando nuestra alma está en amargura y cuando nuestra alma no está en la libertad, nosotros no sentimos la paz y el regocijo que nos da la presencia del Espíritu Santo. Y muchas veces no entendemos porque realmente no sentimos ese gozo que nos da la presencia de Dios, es porque nuestra alma está hastiada. Y es por eso que necesitamos que el Señor nos liberte completamente. No se trata de estar muy ocupado en la presencia de Dios. No se trata de estar en mucho movimiento para la misma hora de Dios. Se trata en las condiciones, cómo estamos por dentro. Porque muchas veces nos ocupamos, hacemos, nos movemos. Sí, y está bien hacer la voluntad de Dios. Estar en la asignación que Dios te ha puesto. Es muy importante estar en obediencia. Pero también es importante sentarnos y autoanalizarnos en qué condiciones está nuestra alma. Porque si nuestra alma está atada, ¿cómo nosotros vamos a servirle a Dios? Literalmente le vamos a servir con carga, le vamos a servir en murmuración, porque nuestra alma está en amargura, y muchas veces nos vamos a sentir la libertad de su espíritu en nuestras vidas. El Salmo 73, verso 21, no, verso 20, ya vaya. Sí, verso 21 en adelante dice la palabra: honramos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta.
Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Me gustó mucho este versículo, esta manera de expresarse el salmista David. Y empieza este versículo del 21 expresando y exaltando en ese mismo momento que su alma estaba en amargura, que su alma no estaba bien, no estaba delante de la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios en buenas condiciones. Está reconociendo que necesitaba ser libre y en mi corazón sentía punzada. Y esto me lleva a que muchas personas han sentido un preinfarto, un infarto, han presenciado y han vivido un infarto y a veces nosotros pensamos que es otra cosa. ¿No será que nuestra alma está mal? Y muchas veces por eso es que muchas personas caen en un hospital. No me voy a meter mucho en el tema porque no es la área donde voy a hablar específicamente, pero quiero hablar sobre lo que dice, en mi corazón sentía punzada, punzada. En una ocasión, en un tiempo atrás, yo recuerdo que eran como las 2 de la madrugada y yo recuerdo que a mí me tocaba predicar por aquí. Y yo recuerdo que en ese momento yo iba a hablar sobre referente al perdón. Por eso es muy importante vivir lo que uno predica, o sea, vivir lo que tú estás hablando de parte de Dios. Y recuerdo que en aquel momento yo había pasado por unas cosas muy fuertes y Dios me estaba mandando a mí a perdonar específicamente a unas personas. Y yo recuerdo que yo iba a hablar del perdón. Y yo sentía punzada, pero una punzada fuerte y una incomodidad muy fuerte en mi corazón, que yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo intentaba de predicar y borraba el video hasta que el Espíritu Santo me dijo, hasta que tú no agarres el teléfono y busques en tus contactos y le escribas a fulana, a fulano, a fulano y a fulano y me le pidas perdón, tú no vas a poder hablar del perdón. Inmediatamente el Señor me quebrantó, empecé a llorar, empecé a pedirle perdón, perdóname, misericordia, ten piedad de mí y empecé a hacerlo a esa misma hora. Y recuerdo que inmediatamente que yo pedí perdón, inmediatamente que yo en ese mismo momento hice lo que el Espíritu Santo me pidió, mi alma quedó libre porque se fue la amargura, se fue inmediatamente la rabia que tenía, el resentimiento que se me estaba formando por lo que me habían hecho. Se me estaba formando también una ofensa y todo aquel basurero que yo ya estaba guardando tan solo en una semana. Y sentía punzadas en mi corazón. Y ahí yo entendí este versículo. Y yo recuerdo que yo le dije a Dios, no entiendo cómo pueden personas o cómo pude vivir también por muchos años tan tranquila y tan relajada en mucho tiempo sin poder perdonar. Si esto es horrible lo que yo sentí por tan solo todos estos días, sentía que mi alma estaba atada y estaba encarcelada porque no podía tener un contacto bien con la presencia de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo me hacía entender, la importancia de nosotros perdonar para que nuestra alma sea libre. Y hay muchas personas que su alma está en amargura, porque tienen resentimiento, porque no han perdonado, porque han guardado esa ofensa, porque han guardado tantas cosas en su corazón y a veces no se soportan, no se aguantan ellos mismos, porque es que su alma está encarcelada. Es importante que nosotros nos levantemos a ver las condiciones que esté en nuestra alma. Muchas veces nosotros nos ponemos a llorar y a llorar delante de la presencia de Dios y estamos, que nuestra alma está en amargura por un deseo, por un milagro, porque Dios haga algo, porque queremos el deleite de algo y empezamos a batuquearnos, porque ya estoy cansada, porque tú me dices y no cumple, porque tu alma está en amargura. Tu alma está en ese momento de la manera que no debería delante de la presencia de Dios. Y quiero irme rápidamente para no extenderme mucho, porque siempre digo lo mismo, pero Dios no me deja. Primera de Samuel,
Y vamos a hablar de Ana, porque Ana tenía su alma en amargura. Sí, hemos hablado que Ana oró, que tenía un buen altar, que sabía dónde ir, que sabía dónde correr, que ella sabía dónde tenía la solución. Qué bonito que nosotros aprendamos de eso, que ella luchó por su milagro, que ella fue al lugar correcto, que ella se desahogó con Dios, que sobre todo entendió que su esposo no era el que realmente le iba a dar lo que ella necesitaba. Todo eso lo hemos aprendido de Ana y es bueno que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Pero nosotros pasamos por alto en las condiciones que estaba el alma de Ana. Dice la palabra de Dios. Vamos a buscarlo en Primera de Samuel. Vamos a leerlo desde el 4. Y cuando llegaba el día de que Elcana ofrecía sacrificios y daba a Penina su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba más a Ana. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Verso 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Hemos visto muchas veces la oración de Ana de una manera muy bonita, pero si la vemos de esta manera nos va a cambiar la expectativa, porque estamos viendo que su alma estaba en amargura. Inmediatamente ella se levantó a decirle, si te dignares de verme, porque yo quiero un hijo. O sea, no es lo mismo que yo vaya a decirle, Señor, por favor, te lo pido. Mira el deseo que yo tengo en mi corazón, yo anhelo, qué sé yo. Pero ella estaba en amargura de alma y oró en esas condiciones, abundantemente lloró y le dijo, si te dignare. Y muchas veces nosotros hemos hablado o hemos orado o no hemos comunicado con Dios de esa manera. Te lo digo porque a mí me ha pasado. A mí me pasó un día que yo estaba, por cierto, comenzando el evangelio y yo recuerdo que Dios me mandaba a mí a hablar por estas pantallas sin yo querer y yo no sabía nada cómo hablar y cómo expresarme. Entonces yo esperando y buscando el mensaje que Él quería que yo hablara, el versículo que Él me daba, y resulta que eran las 12 de la noche y Dios no me lo daba. Y hasta que me cansé y me lancé en el piso y le dije, ¿para qué? ¿Para qué tú me mandas a predicar? ¿Para qué tú quieres que yo predique si tú no me das el mensaje? Mira la hora que es, ya estoy cansada de esperar el mensaje. Ya estoy cansada, ¿para esto tú quieres que yo predique? O sea, yo me levanté a regañar a Dios. Porque cuando tu alma está en amargura, tú no puedes hablar con Dios, sino que tú regañas a Dios. Tú empiezas a ponerte rebelde ante Dios y empiezas a reclamarle y a murmurar. Inmediatamente en ese momento lloré y ya, yo no quiero saber de predicar, le dije a Dios, porque es que tú no me das el mensaje y me estás mandando. O sea, yo le eché una regañada a Dios y le dije, es más, me cansé, yo no voy a buscar más el mensaje. Después me levanté y Él me dio porque lo bueno de todo esto es que Dios, a pesar de su bendita misericordia, nos tiene paciencia. Y Él vio que ya yo estaba cansada, irritada, esperando el mensaje porque había empezado a las 4 de la tarde y eran las 12 de la noche y yo todavía no tenía el mensaje para hacer
el videíto, porque en ese tiempo no eran tan largos. Y recuerdo que inmediatamente me sequé las lágrimas, tenía los ojos hinchados y me senté en la mesa y me quedé así. Y abrí la Biblia e inmediatamente me dio el versículo y lo entendí. Y me dijo, eso es lo que vas a hablar. Entonces yo me eché a reír, le di gracias. En otra oportunidad me pasó lo mismo. No me dio el versículo, me acosté a dormir molesta con Dios, con el alma en amargura, llorando y pataleando. Y me desperté a las 3 de la mañana a pedirle perdón porque, ¿sabe? Él no me dio el mensaje. Porque es que Dios no nos va a aplaudir la malcriadez de nosotros. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a comunicarnos con Dios, a tener una relación bonita con Dios y a decirle, Señor, aunque yo no te entienda, aunque tú no me quieras dar todavía esto, aunque tú me estás probando y me estás mandando a hacer esto y me dices que yo haga y me mueva aquí y yo no lo entienda, yo no me voy a poner a discutir contigo. ¿Quién soy yo para faltarte el respeto? Eso lo aprendí yo. Y recuerdo que desde ahí yo aprendí que yo no puedo ser malcriada con Dios porque tengo dos trabajos. Tengo dos trabajos. Enojarme y quitarme el enojo para ir a su presencia y irme por debajito porque Dios no me va a estar aplaudiendo mi malcriadez porque yo considero que yo no soy una bebé. Ya yo tengo conciencia y entendimiento que Dios se respeta y que yo tengo que tener reverencia ante Él. Yo viví esa experiencia y maduré por ese lado. Y a veces me la pone fuerte, pero ya entiendo, yo haz como quiera, como tú desees, hazlo. Pero son cosas que uno necesita experimentar para uno aprender. Entonces, vemos aquí la oración de Ana, que su alma estaba en amargura. Ella quería algo, era un deseo, era un anhelo. Y Dios sabía que lo que ella quería era para su beneficio. Esto nos enseña a nosotros que el beneficio que puede ser el mismo beneficio para Dios y todo, pero Dios realmente necesita que nuestra alma esté en buenas condiciones, sana, que nosotros estemos libres, que nuestra alma no esté encarcelada ni mucho menos dañada con heridas. Con falta de perdón, con resentimiento, con muchas áreas que nos afectan a nosotros. Entonces necesitamos que nuestra alma esté sana. Si tu alma en este mismo momento está encarcelada o quizás en amargura o quizás está herida porque tú sabes que ahí hay una herida que está palpitando y tú sientes punzada en tu corazón. Hoy es el día para que te levantes a decirle al Señor, Padre, yo necesito que tú pongas mi alma en libertad y me sane. La semana pasada, cuando yo di esta palabra en el centro con las chicas que estoy orientando para la gloria de Dios, en el centro de rehabilitación, las chicas inmediatamente cuando yo le di este mensaje, ellas recibían la palabra con un hambre hermosa, ellas como reciben la palabra, inmediatamente hubieron muchas que fueron libres y recibieron liberación. Hubo una que me impactó mucho, que el Espíritu de Dios me ponía en mi corazón, que ella solo lo que necesitaba era un abrazo, porque necesitaba sentir amor para que su alma sintiera la sanidad que ella necesitaba. Y muchas veces nosotros necesitamos que Dios toque y que nos haga libre porque a veces nuestra alma se encarcela o está encarcelada o porque tiene herida o porque está en amargura por cosas que realmente tienen soluciones. Hay personas que realmente tienen su alma en heridas porque hubo una madre, un padre que los golpeó, les pegó, una madre nunca estuvo, le faltó un papá, qué sé yo, muchas cosas, muchas áreas. Pero lo que quiero hacerte entender el día de hoy en tu vida, que quizás estás como Ana, necesitas un milagro, necesitas que Dios se manifieste, necesitas que Dios te dé respuesta, necesitas que Dios te ayude, que vea tus condiciones, porque las peninas siempre vienen a irritarnos. Las peninas siempre vienen a dañarnos el día, las peninas siempre vienen a irritarnos, a calumniarnos, a querer a dañarnos. Pero ahí está Dios siempre para hacerte entender que la justicia es de Él, mía es la venganza, dice el Señor. Pero sobre todo aquí, entender que Dios es el único que te puede entender en medio de las condiciones que tengas tu alma al día de hoy. Quizás tú hoy estás como Ana diciéndole al Señor, con llanto, con lágrimas,
y gritando por un milagro, porque a lo mejor pueda ser financiero, a lo mejor pueda ser de cualquier condiciones que tú dices, ya no aguanto esta situación, porque esa era la situación de Ana, ya ella no aguantaba la situación de no quedar embarazada, de no tener en su vientre un niño, y sobre todo de ver cómo Penina le hacía la guerra, cómo Penina se levantaba a irritarla y a robarle la paz. Quizás tú tienes una Penina que te ha llevado a la amargura, porque cuando tú tienes tu alma libre, el enemigo siempre se va a encargar de ponerte una penina, ponerte un penino, ponerte a una persona que tenga este espíritu para irritarte, para llevarte a la depresión, a la angustia, a la desesperación y a muchas cosas. Pero hoy el Señor te dice, y como estoy aquí presente, en cuya presencia estoy de su espíritu, te dice, vas a ser libre. Recibe ahí sanidad en tu alma, que tu alma no está más nunca en amargura. Recibe la libertad ahí donde está de tu alma en este mismo momento, que tu alma en este mismo momento va a ser libre, te dice el Señor. Ya no más llanto con amargura, ya no te levantes a reclamarle a Dios, ya no te levantes a querer ser malcriada ante la presencia de Dios y decir, ¿sabes qué? Me debo de comportar, debo de aceptar cada condición para que mañana sea un testimonio, porque Ana estaba viviendo esas condiciones para tener el mejor hijo, y sobre todo a la persona que le iba a entregar a Dios, porque era el mejor sacrificio que le estaba dando a Dios, entregarle a Samuel, pero sobre todo para testificar de lo que ella vivió. Nada es en vano lo que tú estás viviendo, nada es en vano de lo que estás experimentando. Cada proceso, cada lágrima, cada llanto, cada momento incómodo es para Dios glorificarse y hacerte entender que Él tenía un plan, que Él tenía un propósito. No te sientas mal porque Penina tenga más que tú, porque muchas veces eso es lo que pasa. ¿Qué pasa con Penina? Penina tenía más hijos, ella no tenía ni siquiera uno. Y a veces nos frustramos porque otro va avanzando, porque otro tiene, porque otro va por allá y nosotros no tenemos nada. Te lo digo porque el espíritu de la frustración es muy fuerte. A mí también me ha llegado y tú piensas que estás perdiendo el tiempo y tú piensas que realmente no. Y tú le dices, Dios mío, ¿por qué fulano y fulano y fulano? Deja de ver el milagro de otro y empieza a ver lo que Dios va a hacer contigo. Porque cada quien tiene lo que Dios quiere entregarle. Y esto no es para competir, esto es para ser agradecido. Porque si Dios le había dado hijo a Penina es porque Dios sabía lo que estaba haciendo. Pero a Ana le iba a dar el hijo que le iba a servir a él. Yo quiero hacerte entender, y la Biblia nos dice que los hijos de Elcana subían a hacer sacrificios a Dios. No habla muy específicamente de esos hijos de Penina, pero subían al altar. Es decir, que para Dios también eran importantes. Entonces no estamos para competir con ningún milagro que tenga otro. Estamos aquí para aceptar las condiciones que Dios está permitiendo en cada uno de nosotros. Tú viviste tu proceso, yo vivo el mío. Tú estás más adelantado, no importa, porque yo también voy a estar en un momento determinado con la bendición que Dios me va a entregar. Yo de verdad, a mí no me gusta competir con nadie, no estoy en esa. Y cuando yo veo un espíritu de competencia cerca de mí inmediatamente, siempre le doy un consejo, siempre le hago entender a la persona, pero le hago entender y le hago sobre todo hacer entender que yo no estoy en competencia, no estoy en eso. Eso me atrasa y sobre todo me hace perder la identidad de lo que yo porto. Porque yo he aprendido que todo tiene su tiempo, y la palabra de Dios nos hace entender todo tiene su tiempo debajo de la tierra. Y lo que yo no tengo, que Dios me tenga que entregar, yo sé que tiene su hora. Pero lo que vivo y lo que tengo ahorita me lo disfruto, lo acepto, y sobre todo sea proceso, sea bendición y sea todo. Porque he aprendido a madurar. Entonces necesitamos aprender a madurar. Necesitamos el día de hoy aceptar que si hoy ha sido lágrima, mañana va a ser regocijo. Si hoy es siembra, mañana va a ser la cosecha. Si hoy realmente es difícil, mañana te regocijarás y levantarás un testimonio de lo que hoy te ha costado.
No permitas la competencia en tu vida, te dice el Señor. Entonces, vamos el día de hoy a que el Señor sane tu alma. Ahí donde tú estás, conéctate con la presencia del Espíritu Santo y dile al Señor, Señor, yo necesito que mi alma sea libre el día de hoy, que mi alma no esté en amargura, que yo sienta la libertad de tu presencia, la tranquilidad y la seguridad y la certeza de que tu espíritu es uno con mi espíritu, para ser libre y para adorarte y glorificarte y sentir el regocijo de la presencia del Espíritu de Dios. Así que te dejo con esta palabra, que tu alma en este mismo momento quede libre en el nombre poderoso de Cristo, porque tú no estás para estar en amargura. Acuérdate de Ruth. Ella dijo, de Noemí, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque mi alma está en amargura. Una mujer que estaba encerrada en la amargura, rechazando a aquella mujer llamada Ruth, que lo era todo para ella misma. El día de hoy necesito que entiendas, la amargura te hace rechazar y alejarte de las personas que Dios tiene para tu vida, que son importantes y que te llevarán a ver tu bendición y tu destino. Dios te bendiga.